Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos vas a hablar una vez más, que tú te estás moviendo en medio de nosotros y que tú tienes algo único, algo especial en los siguientes minutos. Yo sé que tú has preparado este tiempo para cada uno de los que aquí estamos en tu soberanía, en tu grandeza. Hay algo que tú quieres enseñarnos, pero también hay algo que tú quieres despertar en medio de nosotros. Y hoy, Señor, estamos expectantes por lo que tú quieres hacer. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón y te pedimos que siembres la semilla de tu palabra como tú lo quieres hacer, que tú transformes y hagas en nosotros conforme a tu santa voluntad y que nos ayudes a caminar todos los días de nuestras vidas para honrarte, para glorificarte, para alabarte. Háblanos, Señor, muévete en toda libertad en nuestros corazones, toda preocupación, todo pensamiento que nos quite del enfoque de tu palabra. Hoy queremos quitarlo, Señor. Hoy queremos todos voluntariamente enfocarnos en escuchar tu voz y en recibir lo que tú tienes para nosotros con todo el gozo y con todo el ánimo en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. A ver, iglesia, ¿cuántos de ustedes reconocen la grandeza de nuestra imaginación? ¿Cuántos nuestra imaginación, nuestros pensamientos nos llevan a poder ver la vida de una forma o ver la vida de otra forma? ¿Cuántos en algún momento por lo que estamos viendo vienen pensamientos y vienen ideas a nuestra mente que son tan fuertes en nuestra convicción de la realidad y tan fuertes en nuestra condición sentimental? ¿Cuántos les ha pasado que se sientan con su familia, están a la mesa, pero ven que alguien ahí en la mesa está bien preocupado? Tienen la misma comida en la mesa, están bajo el mismo techo, toda la familia tiene la misma condición económica, están tal vez en un tiempo de oración, pero la perspectiva de la vida es distinta dependiendo de lo que hay en la mente y en el corazón de cada miembro de la familia. Es más, puede estar el matrimonio. El matrimonio tenían pasando el mismo momento, la misma situación, la enfermedad de sus hijos, alguna circunstancia, pero los dos están viviendo la realidad de diferente manera. ¿Cuántos hemos visto que nuestra mente nos lleva así, como que en algún momento o a deprimirnos mucho o a preocuparnos mucho o llevarnos así como que, relájate, viejo? ¿Cuántos así se tranquilizan porque empiezas a pensar, espérate, vamos a ver alguna oportunidad? Ay, hermanos, los noto muy serios. ¿No les ha pasado a ustedes eso de los pensamientos y tranquilos y otros más estresados que otros? ¿Verdad que a todos nos pasa tarde o temprano? Hermano, pero así como vemos una concepción de la realidad por nuestros inputs o por lo que estamos recibiendo, también las personas van formándose una idea de quién es Dios por lo que están viviendo, por lo que están escuchando o por lo que alguien les enseñó en algún momento de su vida. Entonces imagínate que tú ahorita tomas un vuelo y te vas a cualquier ciudad del mundo, a cualquier ciudad. Y tú te vas al parque central de esa ciudad en algún país del mundo y te sientas con la primera persona que tengas y le preguntas, oye, ¿quién es Dios para ti? Mira, lo primero que tengo que decirte es que te pongas un cinturón de seguridad porque no sabes lo que vas a escuchar. Hay tantos pensamientos de quién es Dios alrededor del mundo que te sorprenderías de una forma inaudita solamente por las respuestas que escucharías de las personas. No todas las personas creemos en Dios de la misma forma, ni creemos en el mismo Dios. O sea, hay una forma de creer en Dios y hay otra forma y hay otro pensamiento de quién es Dios.
¿Está conmigo? Miren, esta semana, bueno, ayer leíamos 1 Samuel capítulo 1, y yo no sé cuántos de ustedes vieron la historia de Elcana, perdón, que tenía dos esposas, Penina y Ana. Y veíamos a estas tres personas sufriendo una circunstancia familiar típica de miles de años atrás en Medio Oriente. Y Penina, una de las esposas del Cana, sí tenía hijos, y ella se la vivía como que tocándole la llaga, porque ella tenía una humillación en el corazón. ¿Cuál era la humillación de Penina? Que su esposo no la amaba a ella como amaba a Ana. Pero Ana no podía tener hijos. Y Ana, esa era la humillación en su corazón y su perspectiva de tristeza, porque Ana no podía tener hijos. Ustedes pueden ver la historia en 1 Samuel capítulo 1. Y entonces Ana lloraba y clamaba, pero el que no tuvo nombre fue Elcana. Fíjate, llega el esposo Elcana con Ana, y le dice así: a ver, mi amor, ¿qué no soy yo mejor que 10 hijos? O sea, mira qué pedazo de hombre te mandó Dios, y tú llorando porque no tienes. Además, cuando viene la repartición de la lana, siempre te doy más a ti. O sea, ¿por qué tanta tristeza? Yo quiero a ver cuántas mujeres están aquí conmigo y que se voltearon a ver y dice: no, no eres suficiente. Un hijo no se compara contigo. Pues se pueden ver la cara de Ana así diciendo: no. O sea, por más carita que te sientas, por guapo que te sientas, yo lo que quiero es un hijo. Y solo una mujer que ha pasado por una situación de no poder tener un hijo entiende. Los hombres no podemos entender, pero espérate, pues te tienes a mí. Bueno, el caso es de que esta familia estaban pasando una realidad en una perspectiva diferente, pero cada una, tanto Penina tenía una perspectiva de quién es Dios en su forma de tratar a Ana. ¿Están de acuerdo conmigo? Y habían personas también, Ana, que tenía su forma de tratar a su situación familiar por lo que ella estaba viviendo. Ella se sentía una hija abandonada de Dios, una hija no tomada en cuenta por Dios, una hija olvidada de Dios, algo así como una huérfana de Dios. ¿Dios es un padre que abandona? ¿Tú crees que verdaderamente Ana estaba abandonada por Dios? No, tenía un tipazo de esposo. No, no es cierto. El tema es que Ana en su corazón había perdido la perspectiva de quién es Dios. Y ahora quiero que me acompañes en Romanos capítulo 1, allí en tu Biblia, por favor. Y mira lo que sucede con muchas personas, no solamente con Ana, no solamente pues en algún momento con alguien que camina en la iglesia, con toda la humanidad, dice Romanos capítulo 1. Quiero que veamos del versículo 19, Romanos 1, 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque lo que de Dios se conoce, ¿quién nos lo manifiesta? ¿Quién nos lo revela? Dios mismo. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Sin embargo, la gente dice que no conoce a Dios. Bueno, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, ¿qué? Se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hermano, yo quiero que tú tengas en tu corazón que por más que Dios está tratando de manifestarse como Él dice, de presentarse con la gente dice:
No quiero, no me gusta, no estoy de acuerdo. Esa es la forma de Dios que yo no quiero. A mí me gusta otra forma de Dios, a mí me gusta algo diferente. Pero hermanos, aquí no se trata de lo que nosotros queremos que Dios sea. ¿Están de acuerdo conmigo? Aquí no se trata de lo que yo esperaría o desearía o imaginaría que Dios sea, sino de quién Dios es. Que, mira, dice, si el tiempo se ha cumplido, el reino se ha acercado, arrepentíos y creer en el Evangelio. Mira, cuando el Señor Jesús vino y empezó a predicar, y como hemos estado hablando los domingos anteriores, él hablaba del arrepentimiento. Él fue enfático en decirles a las personas: hey, no se lleva la vida como ustedes piensan que se debe de vivir. Se debe de vivir una vida dejando la percepción personal de lo que tú consideras que es bueno y correcto, y reconocer que lo bueno y lo correcto es lo que Dios dice. Una persona que no identifica en su corazón la maldad, el pecado y la condición que te separa de querer vivir una vida con Dios, tú vas a empezar a crear tu propia imagen de Dios. Tú vas a poder empezar a crear tu propia autoconcepción de la realidad de Dios. Y hay personas como Ana que empiezan a distorsionar por sus condiciones socioeconómicas o familiares o de salud, y empiezan a perderse en el camino sin entender quién es Dios. ¿Por qué? Porque nos duele aceptar lo que Dios en algún momento está permitiendo, o no nos gusta tener la clase de Dios que Dios es. Porque pues nos gusta la buena vida, nos gusta los placeres, nos gusta la comodidad, nos gusta no tener que mover ni un dedo, que todos los demás se muevan, no yo. Entonces, conforme la palabra del Señor dice, yo te he enviado para que enseñes, para que des tu vida, para que hables a otros. Y la gran mayoría de las personas dicen: no, ese Dios, ese no. ¿Sí me siguen? Y entonces empieza a haber una distorsión de quién es Dios. Mira, en el Salmo capítulo 14, Romanos 3 y Salmo 53 dicen lo mismo los tres. Dicen exactamente lo mismo las tres porciones de las Escrituras. Y cuando Dios repite algo tres veces en la Biblia, tú tienes que saber que eso es algo desierto, desierto, y el tercer desierto te digo. ¿Sí están conmigo? Ningún hombre quiere buscar a Dios. Ningún hombre hace lo bueno. Ningún hombre decide voluntariamente adorar a Dios por una condición natural del corazón. Ustedes pueden ver estas tres porciones de las Escrituras y el Señor habla muy claro, diciendo que el ser humano va a intentar hacer su propio Dios, va a intentar formar su propia realidad, va a intentar tener su propia comodidad, va a intentar, pero no lo bueno de Dios, no la voluntad de Dios, no como Dios dice. Entonces la humanidad, ¿cuándo la humanidad va a conocer a Dios? Está en chino, ¿verdad? Ahora imagínate una iglesia que no predica. Ahora imagínate, quiero que vayan conmigo. ¿Cómo conocemos a Dios? Mira, por favor, todos. Ahora sí, segunda de Pedro, allí casi al final de la Biblia, yo voy a pedirte que todos nos pongamos de pie para leer segunda de Pedro, capítulo 1. Es una porción de demasiada pasión apostólica como para no enfocarnos con todo el corazón a leer esta porción, hermanos. Fíjate, por algo, Pedro decidió ser crucificado de cabeza. Quiero que veas por qué Pedro, el apóstol Pedro, aceptó que lo crucificaran boca abajo. ¿Cuántos lo tienen? Segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a leerlo juntos. ¿Cuántos ven el título ahí? Testigos
presenciales de la gloria de Cristo. Vamos a leerlos fuertes. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cómo conocemos a Dios? Por medio de la Biblia. Di conmigo, ¿cómo conocemos a Dios? Por medio de la Biblia. Por favor, toma tu lugar y yo quiero invitarte a que subrayes esta porción de la Biblia. Con qué pasión el apóstol Pablo escribe aquí diciendo: yo lo vi, yo lo escuché, yo soy testigo presencial. A ver, ¿alguien aquí está dispuesto a morir por una mentira? Tú sabes que es mentira y te va a costar la cabeza. ¿Tú seguirías defendiendo la mentira si te van a matar por defender una mentira? Pero cuando tú estás defendiendo la verdad y no hay nada que pueda detener la convicción de verdad en tu corazón, ¿están de acuerdo? Esto fue lo que mantuvo a los apóstoles, todos martirizados, porque ellos lo vieron y lo escucharon. Fueron testigos, hermano. Las personas necesitan que tú y yo les contemos nuestro testimonio de lo que hemos aprendido de quién es Dios, de lo que la Biblia dice quién es Dios. Mira, muchas personas no tienen en su corazón que Dios es muchísimo más grande y poderoso de lo que alguien puede entender o creer. Y aquel que es muchísimo más que todo lo que podemos imaginarnos o pedir. Mira, hermanos, quiero decirte algo. Ningún ser humano, desde Adán y Eva hasta acá, tendremos la capacidad algún día de lograr comprender o imaginar la magnitud de la grandeza de Dios. Porque nosotros tan solo somos parte de la creación, pero Él está por encima de la creación. Él es el creador del universo. Si los científicos hablan de universos paralelos, pues Dios creó los universos paralelos. Y si hay agujeros negros, Dios creó los agujeros negros. Y si hay agujeros de gusto, lo que haya, Dios lo creó. Nada está fuera de la palabra de su poder. ¿Cuántos dicen amén y le dan un fuerte aplauso al Señor? Porque Él es todopoderoso, grande, fuerte. Ahora dice que Él puede, que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria, hermano. Dios obra en medio de nosotros mucho más allá de lo que podemos pedir, pensar o imaginar. Pero ciertamente nosotros no podemos salirnos para creer en nuestra imaginación o en nuestra perspectiva fuera de lo que la Biblia dice que es Dios. Podríamos imaginar a Dios de otras formas, pero no podemos salirnos de lo que la palabra del Señor dice. Hermanos, por eso el Señor dio dones a la iglesia, los dones ministeriales. ¿Para qué fueron dados? Di conmigo: para capacitar al pueblo de Dios para el servicio y la edificación del cuerpo. Entonces, una persona que no recibe instrucción ministerial
por parte de los dones dados por Dios, esa persona va a poder estar imaginando, creyendo, formando su realidad, formando sus ideas, pero no teniendo la claridad de quién es Dios, ni viviendo una realidad tomada de la mano de Dios. Ahora, ¿para qué Dios se manifiesta entre los hombres? ¿Para qué Dios viene y se presenta? ¿Para qué Dios dejó la iglesia? Para tener hijos consentidos, ¿verdad? Para que hayan hijas consentidas de Dios. Ay, es que mi Dios a mí me da todo lo que yo quiero. Es que, ay, está un poquito oscuro. Bueno, voy a arreglarlo para el siguiente. Pero hermanos, el enfoque de la presencia de Dios es para la transformación del carácter del corazón del hombre. No para la comodidad económica, no para la salud física. ¿Esperaba algún amén? Si sois mis discípulos, toma tu cruz, muere a ti mismo y sígueme. Bueno, no sé si porque no escucho muy bien hoy, pero estoy escuchando así como que voy a repetir Marcos 9:23. Si quieres venir en pos de mí, toma tu cruz, muere a ti mismo y sígueme. Lo más importante en Cristo es la transformación de un carácter para tener una vida de determinación de caminar como Cristo caminaría en nuestro lugar, no para tener comodidades, no para tener una vida color de rosa, no para tener todo lo que nosotros queremos. A la papá me da, papá, ándale papá, papi, papi, No, eso no es la vida cristiana. La vida cristiana es, Señor, ¿qué voy a rendirte a ti hoy? ¿Qué te voy a entregar? Yo no quiero vivir amando solo de palabras. Quiero vivir una vida de entrega, enfocado en que otros conozcan del reino, enfocado en la justicia de Dios por su gracia y por su misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, quiero que leamos la proposición. Debido a todo lo que el hombre puede imaginar o creer, en su mente va dando forma a una percepción de realidad y también quién es Dios para sí mismo. También sabemos que nadie puede conocer al Dios que la Biblia revela sin tener fe en lo que sucedió en la cruz y la resurrección sin arrepentimiento. Debemos saber que hay personas que necesitan conocer al Señor Jesús y tener fe en sus palabras, en sus promesas, para vivir las manifestaciones de su poder. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, quiero que veamos el título de hoy, presentemos a Dios. Si tú tienes que apuntar, el título del mensaje de hoy es presentemos a Dios. Punto número 1. Dijo conmigo, tenemos que presentar a Dios. ¿A quiénes tenemos que presentar a Dios? Solo a los que no vienen a la iglesia, ¿verdad? Ay, mira, no te metas a hablar mucho de Dios, no te metas a hablar mucho de temas de religión, te vas a meter en problemas. Pues yo te vengo a decir en el nombre del Señor, ese es tu llamado, a meterte a hablar de Dios con la gente, aprender a ser sabio, aprender a ser prudente, aprender cómo vas a hablar con amor. Esa es nuestra chamba, iglesia. ¿Ok? ¿Está conmigo? Versículo 1 de Hechos 19. Aconteció que entre tanto Apolos, ¿se acuerdan de Apolos, verdad? Hemos hablado los domingos anteriores, un egipcio judío que amaba hablar del Señor y predicaba del bautismo de arrepentimiento de Juan, y de repente se fue, ¿verdad? Se fue, le sintió en su corazón irse, y aprendimos la importancia de ser sensibles a lo que Dios quiere hacer. Se va Apolos y regresa Pablo a Éfeso, pero no sé si se acuerdan que no querían las personas que Pablo se fuera. ¿Se acuerdan que la gente de Éfeso le dijo, ándale, no te vayas? Pero él tenía un compromiso, y la palabra que tú sí sea sí y que tú no sea no. La determinación del apóstol Pablo se lo llevó, y finalmente regresa
a Éfeso. ¿Y a quiénes se encontró en Éfeso? Dice la palabra. ¿A quiénes se encontró recién llegadito Pablo a Éfeso? ¿A quiénes se encontró? A unos discípulos. A ver, ¿qué significa ser discípulo? ¿Aprendiz? ¿Qué más? ¿Qué más? Háblenme fuerte, por favor, hermano. Ustedes saben la situación ahorita que estoy pasando. Un alumno, alguien que estaba tratando de tener un maestro que le estuviese enseñando. Un discípulo en la época del Señor Jesús buscaba un rabino por sobre todas las cosas para estar aprendiendo de la palabra, pero sobre todo un discípulo era aquel que tenía una pasión muy fuerte dentro de Israel o dentro del pueblo de Israel por conocer quién es Dios. Entonces, di conmigo, era una persona queriendo conocer a Dios, queriendo conocer la palabra, queriendo conocer la vida, un discípulo. Y entonces mira la pregunta que le hace Pablo. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste? ¿Qué pregunta, no? A ver, Pablo, si es discípulo, ¿por qué creen ustedes que Pablo haría esta pregunta a unos discípulos? Bueno, yo tengo mi teoría. Apolos había estado predicando en Éfeso y Apolos no predicaba mucho del Espíritu Santo. Él hablaba del arrepentimiento, ¿se acuerdan? Por eso estos chavos le contestan, ni siquiera habíamos escuchado que había Espíritu Santo. Hermanos, lo primero que yo quisiera que pudieras tener en tu corazón es que hay discípulos en la iglesia que están viniendo y que están entendiendo lo que es pecado, están entendiendo que quieren arrepentirse de su pecado y que los ves venir a la iglesia con una determinación a querer ser transformados por Dios, pero no conocen a Dios en su totalidad. Y hay muchas personas, miren, yo contaba ayer a los jóvenes, tengo 40 años de asistir a la iglesia y yo no he visto una ocasión en 40 años de venir a la iglesia que una persona se me acerque y me diga, mire, yo nada más vine porque quería perder el tiempo un rato. No supe si Netflix o la iglesia, no supe si el food o la iglesia, no supe si la playa o la iglesia, y pues la verdad es que como que me tropecé en la entrada y aquí caí. No, nunca me ha tocado ver a alguien así. Todas las personas que vienen a la iglesia vienen porque verdaderamente vienen buscando algo de Dios, vienen buscando una respuesta, vienen buscando algún tipo de ayuda de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces hay personas que vienen, pero se encuentran con un mensaje que les dice, tienes que cambiar, tienes que arrepentirte, y las personas se van, sí, tengo que cambiar, tengo que cambiar, tengo que cambiar, híjole, tengo que cambiar, tengo que cambiar. Ay, no cambié, no cambié, no cambié, no cambié, no cambié, no cambié. Cámbiame, cámbiame. Ay, Señor, por favor, ¿cómo le voy a hacer para cambiar? Ay, ay. No sé ni lavarme los dientes bien y tengo que cambiar, Señor. La gente, cuando se encuentra solamente con un mensaje de arrepentimiento y una convicción de cambio, se van bien frustrados. Y luego llegan los siguientes, no, hombre, no cambié nada. Creo que peor me puse. Ahora no estoy triste, ahora ya estoy tristísimo. Ahora perdí la esperanza que Dios me podía ayudar. ¿Por qué? Porque la persona se fue cargando una autoconvicción de que esa persona podía solo, de que esa persona tenía que hacer cambios en su vida. Por eso lo peor que le puede pasar a una persona, te doy los 3 tips para que te vaya bien en la vida. Bueno, y uno de pilón gratis.
es que no se trata de las capacidades humanas para vivir conforme a la voluntad de Dios. Se trata de recibir al Señor en nuestras vidas para que la obra poderosa del Señor nos levante en medio de los momentos más difíciles de nuestras vidas. Aquí vemos hombres tratando de conocer al Señor, pero como nadie se había puesto a platicar si ellos verdaderamente conocían en su totalidad al Señor, el apóstol fue guiado por el Señor para preguntar: ¿verdaderamente ustedes conocen? Y esa es la gran pregunta, iglesia. ¿Tus hijos están conociendo verdaderamente a Dios? Las personas a tu alrededor están encontrándose con la plenitud de la deidad de Cristo a través de tu vida, porque les estás presentando a Dios con tu testimonio, porque le estás aprendiendo a hablar en su idioma. Hermanos, mira, hay personas que no hablan el mismo lenguaje. Si yo me siento a platicar, miren, ayer fui a una iglesia de Cacahuatán. Estaba el sonido, hermanos. Yo sentía pum, pum, pum. Yo, mire, pensé que Dios me había llevado a una terapia capilar. Mi pelo se movía, hermano, pum. Dije, a ver si sí me sale pelo, Señor. Pero qué potencia de sonido. Yo le dije: hermano, vengo con gracias a Dios me llevé mis in-ears. No los tenía conectados a nada, pero de verdad yo: Señor, gracias por revelarme que tenía que traer esto. Les pedí a favor que me sentaran atrás de las bocinas. Era una cosa, pero yo veía a toda la gente bien contenta. Yo decía: Señor, ayúdame a no perder mi otro oído ahorita, Señor, que no vaya a pasar. Por lo menos que me salga pelo, pero que no pierda el oído, por favor. Si yo me siento a platicar con las personas y le digo: hermano, ¿por qué le puso tanto? Son formas en su corazón de adorar al Señor y de alabar al Señor, y así es como ellos han crecido. ¿Están de acuerdo conmigo? La música a las 9 de la mañana y bum, bum, bum. Pero era un deseo en su corazón de celebrar y de darle lo mejor al Señor, hermano, porque todos somos el fruto de lo que alguien nos enseñó antes. Alguien sembró algo en tu corazón. Mira, estas personas, como hay muchas religiones alrededor y muchas iglesias alrededor, tú te vas a dar cuenta que les hablas y dices: no, ahí no, si ya no te metas. ¿Cuánto les ha tocado que empiecen a hablarle de Dios a una persona y tú le empiezas a decir: mira, es que Dios es así? No. Para mí. Y empiezan como conflictos y pleitos. Yo lo que quiero invitarte es a que, mira, quiero que veas 1 Corintios 15:32. Si Pablo se tuvo que meter en un problema con fieras, con animales, ¿de qué te aprovechó la vida? ¿De qué te aprovecha la vida si tú no crees que lo más importante es hablar del Señor? No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza se los digo. Está muy fuerte esta palabra, pero es la verdad, hermanos. Van a haber personas que van a venir a la iglesia por mucho tiempo y no están conociendo a Dios, porque tú y yo nos quedamos callados sin decir: ¿verdaderamente conoces al Dios Trino, a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo? ¿Has escuchado acerca de los dones del Espíritu? Cuando ya te metes en el tema de los dones, se pelan los ojos. Cuidadito con las denominaciones conservadoras. Hermano, vénganse, escuela de crecimiento. Ya vamos para ver los dones espirituales este miércoles a las 6:30. No te lo puedes perder. Y mira las palabras del Señor en Lucas 24. Escrito está, y así fue necesario que Jesús muriera, pero también que resucitase al tercer día, y que se predicase en su nombre, ¿qué?
No podemos dejar de predicar el arrepentimiento. Tenemos que seguir hablando que es pecado y todos tener claridad en que es pecado, pero no solamente el pecado por el pecado para condenación, sino de la obra de la resurrección de Cristo en la cruz y al tercer día. Porque eso es, dice, comenzando versículo 48, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre. ¿Quién es la promesa del Padre? El Espíritu Santo. Y estos hombres, discípulos que solamente habían llegado a la iglesia y les habían hablado del perdón de los pecados, del arrepentimiento de los pecados, no conocían al Espíritu Santo, no habían recibido el Espíritu Santo. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, ¿hasta cuándo? A ver, di conmigo, hasta que sean investidos, hasta que reciban el Espíritu Santo. Entonces, quiero que me pongas atención. Hay personas que vienen a la iglesia, saben que se tienen que repetir, han confesado sus pecados, están luchando en contra del pecado, pero nunca han recibido el Espíritu Santo. Entonces ahora ya dile, ya entiendo al hermano, por eso no cambia. Ahora ya entiendo a mi mujer, pastor, gracias. Algún día tenía que entender yo por qué. ¿Se da cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta? Estamos viendo cada día más personas venir a la iglesia sin transformación de carácter, sin ser personas que verdaderamente vivan en la rectitud de Cristo, no porque no quieran, sino porque es imposible para el hombre caminar en la voluntad de Dios en sus capacidades físicas. Es ilógico, es imposible. Solamente la presencia de Dios en un corazón es lo que va a hacer la diferencia. Quiero contarles un testimonio de algo maravilloso que un día pasó en mi vida. Cuando yo tenía entre 15 y 16 años de edad, yo servía en la iglesia tocando la guitarra, un poquito más grandecitos que los chavos que ministraron hoy. Yo llegaba, abría el templo, arreglaba algunas cosas y trabajaba con todo mi corazón. Yo tenía todo aquí era el patio de la casa. Yo tenía que podar aquí, arreglar todo para poderme ir al básquet e irme a servir al Señor. Y recuerdo claramente cómo yo me empecé a sentir profundamente mal de no ser un joven que verdaderamente caminara como Cristo. Yo tenía mis batallas, yo tenía mis situaciones, yo tenía mi dolor. Yo me sentía un joven indigno de venir a la iglesia, a pesar de que yo era el que ministraba, a pesar de que yo era el que en algún momento organizaba. Solo mi hermano y yo éramos los únicos jóvenes de la iglesia, así de que no había con quién pedirle que orara. Pero un día, yo le empecé a confesar todo al Señor y le dije, te necesito. Y a la hora de los momentos más difíciles, yo empezaba a escuchar: Dios está aquí, tan cierto como el aire que pero escuchaba muchas voces. Escuchaba como que si en el espíritu me hubieran llevado a una reunión donde habían muchas personas cantando con un coro angelical lindísimo y extendían las voces, y toda aquella ansiedad, toda aquella tristeza que había, empecé yo a cantar como que si estuviera en el espíritu en otra iglesia. Esa hora de la noche, en ese momento en la noche, yo estaba escuchando la alabanza tal vez en el espíritu en otro lugar, y yo cerré mis ojos y le dije: Señor, gracias, tú estás también aquí conmigo. Yo me uno en el espíritu, yo me uno contigo, Señor. Y yo podía sentir su presencia abrazándome, no porque fuese digno, no porque hiciera las cosas bien, sino porque estaba clamando al Señor por su intervención en mi vida. Y Él es bueno, Él es fiel, Él nunca te va a dejar, y si lo hizo conmigo, lo hará una vez más contigo y con tu iglesia, en la iglesia del Señor, en el nombre de Jesús. Hermano, hay que seguir hablando del Señor, aún los que han escuchado.
¿Está conmigo? Y llevar, invitar a las personas. Tenemos que confesarnos de nuestros pecados. Pero hay muchas personas que solamente se enfocan en el conocimiento de Dios, porque así fueron enseñados por sus padres. Y tenemos que ayudarles a que ellos también conozcan al Dios de la palabra. Orar para que el Señor nos use. Hermano, es importante que hables del Espíritu Santo. Yo sé que muchas veces ni siquiera entendemos bien quién es el Espíritu Santo. Pues vente a escuela de crecimiento, métete a orar, busca al Señor y Él se va a manifestar en tu vida. Él va a obrar de una forma. Él te va a quitar el velo en tus ojos. Y dice, y puedan encontrarse con Dios Padre y con el Señor Jesús. Hermano, es tan importante que nosotros podamos entender que las personas necesitan saber quién es Dios. ¿Están conmigo? A ver, vamos a leerlo juntos. Las personas necesitan saber quién es Dios, pero no pueden conocerlo si nosotros no les presentamos al Dios de la palabra, iniciando por el Evangelio de la gracia y continuar con oración y paciencia. No es de la noche a la mañana. ¿Están de acuerdo conmigo? Quiero que vayamos al punto 2. Presentemos a Dios hasta que todos seamos bautizados por Jesús. Fíjate, ellos ya habían sido bautizados. Entonces, ¿en qué fuiste bautizados? Les pregunta Pablo. Y le dijeron, en el bautismo de Juan. Ya hemos hablado, ¿verdad? Y mira las palabras de Pablo. Juan bautizó con bautizo de, diciendo al pueblo qué cosa. O sea, sí tenían que bautizarse por sus pecados, ¿están de acuerdo? Por arrepentirse, pero ¿cuál era el enfoque del bautismo? ¿Nada más entrar a las aguas para pedir perdón? No, mira, pon atención, quiero que lo leas conmigo. Diciendo al pueblo que creyesen, di conmigo, al pueblo que creyesen que vendría, en aquel que vendría después de Juan el Bautista, esto es Jesús el Cristo. El enfoque que tú tienes a la hora de presentar a Dios a las personas, hermano, ciertamente es que tenemos que tener una transformación de carácter y un enfoque en el reino, pero una persona no va a poder vivir en ese enfoque si verdaderamente no conoce a Jesús como lo más importante en su vida. Él es el que está sentado en el trono, ¿están de acuerdo conmigo? Y fue puesto en lo alto por Dios para tener toda la autoridad sobre la tierra, sobre los cielos y aún debajo de la tierra. ¿Están de acuerdo? Entonces, hermanos, dice que cuando estos discípulos que estaban queriendo aprender escucharon que todo se trataba de Jesús, di conmigo, todo se trataba de Jesús, entonces fueron bautizados en el nombre de Jesús. ¿Cuál es la diferencia entre ser bautizados en el Espíritu, en el arrepentimiento, perdón, en las aguas, entrar a las aguas bautismales, y ahora ser bautizados en Jesús? ¿Qué es lo que tú crees que sucedió con estos discípulos? Hermano, dice Colosenses 2. Él anuló la carga, el acta de los cargos, de los decretos en contra nuestra, y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y las autoridades espirituales que te juzgan, que te condenan, que te señalan, y los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Familia linda, lo que tenemos que reconocer es que a causa de la muerte de Cristo se derramó su sangre, y hay poder en la sangre de Cristo para romper maldiciones. Hay poder en la sangre de Cristo para libertar a los cautivos. Hay poder en Cristo Jesús. Con solamente el mencionar su nombre, los demonios tiemblan y se van, dice su palabra. Hermanos, dice la palabra que Juan les dijo, el que viene después de mí los bautiza en el Espíritu Santo y con fuego. Yo no sé, hermano,
hermano, ¿cuántas personas han tenido ese momento cuando alguien viene contigo y empiezas a orar y esa persona empieza a sentir un calor? A ver, ¿cuántos levantan su mano y recuerdan el momento cuando se empezó a encender un calor en la cabeza de una forma? Por favor, ponte de pie, levanta tu mano y ponte de pie. Si tú un día sentiste ese fuego en tu cabeza y empezaste a sentirlo en todo tu cuerpo y empezaste a sudar porque era un fuego que quemaba dentro de ti, por favor, si tú has sentido eso, ponte de pie para testimonio de los demás hermanos. No, yo sé que no todos tal vez se van a poner de pie, pero lo que yo quiero, hermanos, es que ustedes vean la veracidad de las escrituras 2000 años después de Cristo. Y cuando ese momento sucede, cuando eso sucede en la vida de un creyente, hay algo, dice que es como que si te pusieran una marca dentro de tu vida, imborrable. Es como son las arras del Espíritu, es tu herencia. Por favor, tomen sus lugares, gracias por ponerse de pie. Pero hermanos, a lo que yo quiero llevarte, a donde yo quiero llevarte, es que si tú no has tenido un momento de la manifestación gloriosa de la presencia del Espíritu Santo, es tal vez porque nadie te lo ha dicho, es tal vez porque nadie te lo ha predicado, es tal vez porque nadie ha llevado la presencia del Señor a tu vida. Mira, hay personas que están detenidos, hay personas, mira, pone atención, dice que en cuanto creyeron en Jesús, fueron bautizados en el nombre del Señor. Mira, es posible que tuvieron que rebautizarse, tal vez entraron a las aguas nuevamente, pero no es el enfoque, no es el enfoque principal. Si fueron rebautizados, alguien no se bautizó en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues tiene que bautizarse en esa fe. Si te bautizaron tus papás, tú tienes que bautizarte. Eso no vale. El bautismo de tus papás a tu vida, eso no fue tu bautismo. El bautismo es una decisión personal. Así es de que tú tienes que bautizarte en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aún lo hayas hecho. Y si tú no lo habías hecho con la plena convicción de fe, tú puedes bautizarte en el nombre del Señor. Claro que no es el mandamiento. Si tú un día te bautizaste y tú creíste, eso está bien. Pero al punto al que voy hoy aquí, hermanos, es el bautismo en el Espíritu por la presencia del Espíritu Santo y de la gloria de Dios en medio de nosotros. Hermano, tenemos que confesar nuestros pecados definitivamente. Una persona con el pecado no puede recibir el Espíritu Santo. El Espíritu es santo. Una persona que no quiere renunciar al pecado y quiere contemplar el pecado, no va a cohabitar el Espíritu Santo con el pecado jamás. Y entonces tú vas a ver una serie de cristianos caminando sin la presencia del Espíritu Santo con fe. Compartir el evangelio nos lleva a hablar del infinito amor de Dios, que era lo que Apolos no hacía. Hablar del Espíritu Santo, hablar de la manifestación de la gracia de Dios. ¿Se acuerdan? Hay personas que no tienen su enfoque en lo que sucedió en la cruz, tienen tal vez su enfoque en algunas imágenes, tienen también su enfoque en un billetito que traen en la cartera, tienen su enfoque en otros dioses. Pero tú y yo tenemos que ayudarles a que ellos entiendan la magnitud de la gracia de Dios, la grandeza de que Dios se despojó de ser Dios, tomó forma de hombre, murió por nosotros en la cruz del Calvario, derramó su sangre preciosa para lavarnos, resucitó el tercer día y Él está vivo y reina, nos escucha y ha venido a nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Es la obra de Cristo redentora la que levantará a la humanidad por los siglos de los siglos. Cristo viene, iglesia, por un corazón con su fe. Cristo viene a un corazón con fe. Hermano, alguien que no cree lo que sucedió en la cruz del Calvario, alguien que no cree en la resurrección de entre los muertos, no puede recibir al Espíritu Santo. Alguien que no entiende que Dios dejó de ser Dios y tomó forma de hombre para nacer de un vientre de una mujer virgen, María.
en un nacimiento virginal y que vivió y creció y entregó. Alguien que no lo recibe por la fe no puede conocer a Dios. Y la evidencia es su fruto de vida. Podrá ser un religioso toda su vida, ir a la iglesia, sacar una Biblia bajo el olor de la axila, con pelo o sin pelo. Pero todo se trató nada más de la obra de Cristo al cambiar por completo un corazón por la fe en lo que sucedió en la cruz y en la resurrección, y por la fe que hay un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Una persona debe tener fe en lo que sucedió en la cruz como el acto más impresionante que ha hecho Dios por la humanidad, y la resurrección de Cristo para conocerlo y caminar con Él en este tiempo de vida, no solamente en la vida eterna, en este tiempo de vida. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero ir muy rápido y terminar este mensaje. Presentemos a Dios como un Dios espíritu, más allá de lo que tú y yo podemos entender, creer o imaginar. Los mandó a llamar Pablo. Vengan, voy a poner mis manos sobre ustedes. Y cuando Pablo puso sus manos, entonces vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Evidencias de la manifestación del Espíritu Santo. Hablaron en lenguas y profetizaban. ¿Y cuántos miles eran? ¿Cuántos miles de personas eran? ¿De cuántas naciones de la tierra? ¿Cuántos más testigos de otros países estaban alrededor para que hablaran en lenguas de otros idiomas? Para todos los que creen que la glosolalia de las lenguas solamente son humanas y que con el propósito de predicar a Cristo, aquí hay un jaque mate donde el mundo no puede entender, las denominaciones conservadoras no pueden entender, ni a mí me interesa hacerlos entender. Es solamente que Dios se manifiesta como quiere, cuando quiere, donde quiere, de la forma que quiere, y hay lenguas humanas y hay lenguas espirituales, hay cánticos humanos y hay cánticos espirituales, y el Espíritu se manifiesta como quiere, donde quiere, con poder y gloria, y nadie puede contener la grandeza de un Dios vivo, fuerte y grande. Cuando alguien le cree al Señor con todo el corazón, Él dice que abrió el mar y Él puede volver a abrir el mar. Él ha sacado cánceres, tumores. Él ha hecho personas resucitar de entre los muertos. Él es Dios, iglesia. Él es todopoderoso. Claro que el Señor habla por profecía. Claro que el Señor habla palabra de sabiduría. Claro que el Señor habla palabra de ciencia. Claro que hay fe. Claro que hay milagros. Claro que hay lenguas. Ponte de pie conmigo y dale un fuerte aplauso al Señor y dile: Señor, dice la palabra en 1 Corintios 14, seguir el amor, procurad los dones. Procura, iglesia, ponme atención, iglesia. Busca los dones del Espíritu. Pide los dones, dice su palabra. Por supuesto que lo primero es el amor, pero procura los dones del Señor. A ver, ¿dónde está la oración para que el Señor hable en lenguas a través de tu vida? ¿Has estado orando para que puedas interpretar lenguas? ¿Has estado orando por profetizar en el nombre del Señor? ¿Has estado orando por una palabra de ciencia, una palabra de conocimiento que surja de tu vida? ¿Has estado orando para ver milagros? Hey, voy a repetirlo. ¿Estás orando para ver milagros del Señor? No. A ver, alguien puede orar como Ana para pedirle un milagro al Señor con todo el corazón y que de lo que estaba estéril, muerto, detenido, tenga vida en el nombre de Jesús. Mira qué dice. Quiero que lean fuerte conmigo. Porque también a nosotros se nos ha anunciado el evangelio como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra,
por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. A ver, ¿cuántos van a despertar su fe hoy en el nombre de Jesús a buscar al Espíritu Santo de Dios, a buscar su gloria, a buscar su manifestación? Cierra tus ojos ahí, levanta tus manos, y si hay alguien ahí en su lugar que diga: Señor, yo entiendo que hoy he luchado en mis propias fuerzas, y hoy estoy entendiendo que no es en mis fuerzas, es en tu Espíritu. No es con espada ni con ejército, es con tu Santo Espíritu. Oh Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de